Disociados, el podcast sobre drogas con la dosis exacta de evidencia y reducción de daños. Buen viaje. Oigan, por más que quería empezar con un intro gracioso, no se me ocurrió nada, perdónenme. Así, una canción bonita. Se te dieron pistas. Hubo una propuesta de usar el video el diálogo que hace Lolita Ayala, el famosísimo de Phil Barrera. Ajá. Tiene que ver con la sustancia de la que vamos a hablar el día de hoy, pero era un diálogo muy complicado. Pero sí, no me lo puedo. O sea, sí la vi y la recuerdo que dio mucha risa en su momento. Claro, porque vamos a hablar de metanfetaminas. Ya pasó. Eso fue nuestra intro, metanfetaminas. Muy bien. Entonces, ya saben, aquí estoy Drugs, nos acompaña. Hola, Mario Mendo. Y Ricardo Baruch, un gusto estar nuevamente por acá. Y somos disociados. Somos disociados. Ya vieron que tenemos más estilo que antes. Estamos derrochando estilo. Pues estoy tomando un Peñafiel de mango, la verdad. Y bueno, vamos a empezar con este episodio. Ya hemos tenido un episodio de metanfetamina. Bueno, no, era más bien como del chemsex. De chemsex, ajá, por si ustedes decían, oye, pero ya hablaron de eso. No, porque apenas tocamos un cachito de lo que es la metanfetamina. No hablamos como medidas de reducción o por qué pone, qué tipo de sustancia es, ¿no? A qué familia pertenece, si hay otras sustancias que se le parecen. Y en efecto, yo quería empezar así como con una historia, como recordando un poco el episodio pasado, que contamos un poco de nuestras historias. Así yo estaba en una fiesta de estas masivas gays, Tecnomen, creo que me parecía. Uh-huh. Y muy divertido, muy bien todo. Sí, yo siempre analizo mis sustancias, siempre preparo mis consumos, aviso mis consumos, pero ese día uh-huh. no, se me pasó, como dijo Ricardo, a veces nos sobrepasa la fiesta, la diversión, y acepté una sustancia de un amigo que me dijo que era MDMA y dije, bueno, voy a confiar en él. Y Dios santo, era cristal. 36 horas sin dormir, las peores 36 horas que pasé casi de mi vida. Bueno, o sea, me pudo haber dormido quizás un poquito antes, pero pues ya sabes, tenía cosas que hacer, reunión familiar. Nos fuimos así de toda la familia, abuelos, tíos, y yo andaba en el post. Algo horrible. Órale. No, y qué bueno que mencionas esto, porque justamente en el episodio donde hablamos de chemsex, por un lado, mencionábamos que no todo el chemsex es metanfetamina y no toda la metanfetamina se usa para chemsex, ¿no? Entonces también Exacto. Por eso queríamos hacer esta también diferenciación. Y por ejemplo, efectivamente hay gente que puede usar cristal para salir de fiesta, no necesariamente solo para coger o tener como algún encuentro sexual, ¿no? Claro, exacto. O qué tal las personas que trabajan y que jornaleros, traileros. Los traileros para aguantar los caminos larguísimos, ¿no? Pues exactamente. No hay de otra también en más esos contextos. Supongo que han de ser súper resistentes a la cafeína. O sea, yo creo que nadie les sabe poner. O sea, es así de... O a las hojas de coca. Exactamente. No, y sin irnos tan lejos, o sea, sí, efectivamente, o sea, este consumo relacionado con el trabajo intenso, pues es, digamos que algo que ha venido pasando desde hace ya muchos años, pero incluso hoy en día se está observando que existe, ¿no? Consumo, por ejemplo, de cristal o metanfetamina, por cierto, es lo mismo, al menos aquí en México, entre, por ejemplo, estudiantes de secundaria o de prepa, o sea, como que ya no, o sea, antes quizás esto que, por ejemplo, platicabas en el episodio pasado, ¿no? De que pues de repente uno empezaba de que el amiguito de la escuela te compartía un porro, ¿no? De marihuana, pero hoy en día puede ser incluso más barato el conseguir cristal y entonces la gente está usando cristal a veces sin nada de información, ¿no? O sea, porque obviamente cuando uno lo usa ya digamos que en el mundo gay, o sea, como que quizás ya eres un poquito mayor, ya tienes quizás un poco más de información, pero pues literal, o sea, se está ofreciendo en algunos espacios claramente para pues que los chamacos jóvenes le entren y pues obviamente pues puede causar muchos problemas cuando inicias el consumo a esa edad, ¿no? Claro, de hecho, pues podríamos decir entonces que el cristal es actualmente la sustancia más peligrosa de los usuarios y que es un problema de salud pública, una epidemia, algo así. Pues sí, y es que además, hablando farmacológicamente, o sea, todas las sustancias implican un riesgo. O sea, sí, la nota de oro de este episodio, todas las sustancias psicoactivas implican un riesgo, ¿no? Y eso también lo hemos venido hablando todas las temporadas, nuestras 2 temporadas. Y en esta molécula es muy peculiar porque tiene una farmacología como muy extensa, tiene
una peculiaridad la estructura molecular de la metanfetamina que hace, esto en farmacología le llaman como promiscuidad, así como se hace una referencia usando esta metáfora de que impacta en muchos sistemas, ¿no? Así se une a muchos receptores, a muchos lugares va y hace algo, ¿no? Entonces, al sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, la metanfetamina es la única de las sustancias psicoactivas que entra a la neurona presináptica, que digamos nosotros en todas nuestras neuronas, porque eso ya se escucha muy técnico, como que siempre hay un flujo de información, digamos. Y a ese flujo de información hay un lugar donde sucede la sinapsis, que es como un lugar donde hay un relevo de esa información, que suceden cierto tipo de reacciones que son esenciales para que esta información se perpetúe y sea eficiente, ¿no? Y entonces en esta sinapsis todas las sustancias es donde entran y hacen sus efectos, pero se quedan como afuera de la neurona, en la sinapsis, en el botón sináptico que le llaman. Pero la metanfetamina sí puede entrar adentro de la neurona y vaciar las vesículas sinápticas, le llaman, o presinápticas. Y eso significa de vaciar es que adentro de las neuronas tenemos nuestros neurotransmisores que se están como vaciando, pero de manera pues muy regulada, ¿no? Nuestro organismo sabe cómo regular esos mecanismos. Entonces entra la metanfetamina y es así de, te escupo todo. Entonces vacía las neuronas, es de las únicas sustancias psicoactivas que hace eso. Y además tiene un mecanismo afuera de la neurona también que previene que esas sustancias, que estos neurotransmisores se absorban. Entonces también es un desgaste ahí neurobioquímico inmenso, ¿no? Yeah. Y además no solo eso, también tiene un efecto sobre el corazón, el sistema cardíaco, el sistema cardiovascular. A nivel corazón se unen los receptores que se llaman beta-adrenérgicos, que son los que se unen normalmente a la adrenalina. Entonces es como si tuviéramos adrenalina en nuestro cuerpo y por eso sientes esa actividad. Euforia. ¿no? Esa euforia, ajá. Porque pues está emulando la adrenalina en nuestro corazón. Y además a nivel periférico también se une a otros receptores que se llaman alfa-adrenérgicos, que esos se encargan de vasoconstriñir. Y lo que hace es como cuando tú tienes una manguera y si alguien ha usado alguna manguera y le pones el dedo y se vuelve más rápido el chorro, o sea, cuando reduces el volumen, la presión aumenta, entonces se dispara y eso pasa en todo nuestro cuerpo. Se reduce el volumen de nuestras venas y entonces la sangre empieza a tener ahí pues hipertensión, taquicardia por los beta-adrenérgicos del corazón. Entonces, si tienes una afección cardíaca, aguas, ¿no? Esa es una de las medidas más importantes de la metanfetamina. Entonces, como les dije, así ya hay otros más efectos, ¿no? Que tiene a nivel periférico y a nivel central. Entonces, también por eso es lo que decías ahorita, Mario, y que hemos repetido en otros episodios, que la metanfetamina, y Ricardo hace mucho hincapié en eso, que es una de las sustancias como que de mayor cuidado, ¿no? Y así como de las más adictivas puede ser. Sí, de las que tienen, pues por estos mecanismos que vacían todos los neurotransmisores, sucede rápido un proceso de tolerancia, que es como, esos son los términos farmacológicos, ¿no? Como al cual nos podríamos mejor apegar, que somos el concepto que más explica lo que está sucediendo, porque la adicción ya es más complejo, ¿no? Como que involucra en más un contexto social y todo el rollo que decíamos del uso problemático, etc. Pero sí, por toda esta actividad farmacológica que tiene la metanfetamina, es muy rápido que generes una dependencia farmacológica, es decir, que necesitas más dosis para alcanzar el mismo efecto, o que la misma dosis no te pone de la misma forma, ¿no? Claro. Y digo, ahí ahí tenemos formas de controlar estos efectos como sistémicos farmacológicos y de regularlos para que no sea tan negativo. Oye, perdón, nada más un pasito atrás, el de las metanfetaminas, el cristal. ¿Cómo es? Me gusta mucho cuando fuimos a la intervención en la UAM, que el Instituto RIA tenía como juego de memoria. Sí. En el que venía justamente el nombre de una sustancia y cómo se ve. En cómo se ve. Entonces, digo, no sé, estaría chido como saber cómo se ve. ¿Cuál es la presentación justamente? Pues normalmente, o sea, la puedes conseguir de dos formas. De hecho, le llaman cristal porque sí, en la química o en la bioquímica o en cualquier cosa que tenga química en su nombre, cualquier profesión, los cristales hacen referencia como a una organización de la materia específica que permite que la luz pueda como atravesar ese objeto y como que sea translúcido o que la rebote, ¿no? Que la refracte. Y normalmente eso implica una geometría. Entonces los cristales los puedes encontrar de lo que sea. Si tú en un vaso con agua le echas sal y la disuelves, ya no la ves,
pero empiezas a evaporar, metes ese vaso al micro y empiezas a evaporar el agua, vas a ver como la sal no se evapora, se queda ahí adentro, vas a ver cómo empieza a precipitar y eso se llama cristalizar, ¿no? Ese proceso. Entonces, en realidad también el MDMA está en cristal, ¿no? Pero claro que en la jerga se conoce el cristal a la metanfetamina. Y es eso, una roca como de sal, ¿no? Así, a la cual tú la partes, la raspas y puedes hacer líneas y la puedes esnifear. O esa misma la puedes fumar o incluso inyectar. Inyectar ya está por el recto. O sea, el ano también creo que es el... También podría... Ok. Sí, pues es una vía. Sí, o sea, y en el otro episodio mencionábamos que, por ejemplo, el MDMA, como dices, también es un cristal, pero normalmente el cristal metanfetamina es transparente, mientras que el MDMA tiende a ser un poquito más oscuro. Sí. Y si bien normalmente es transparente, puede haber cristal pintado, o sea, como con algún colorante, y entonces puede haber cristal rosa, cristal azul, pero normalmente es pues, transparente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, de entrada, porque a veces si se pulveriza, pues simplemente tú ya ves un polvito blanco, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, hay muchos casos donde los dealers o alguien mezcla metanfetamina con cocaína, ¿no? Y que la coca es mucho más cara y entonces en realidad te estás metiendo, o sea, lo que estás esnifando puede tener metanfetamina y obviamente el efecto es distinto, ¿no? Entonces también ahí es donde hay que tener mucho cuidado con que, por ejemplo, si con lo que pretendes consumir es cocaína, asegurarte que sí sea cocaína y no esté mezclada con cristal porque puede aparentar ser lo mismo. Justo, o bueno, en realidad es lo que estás diciendo y lo que decía Drux, exacto, igual el MDMA o otras sustancias las mezclan con met y pues tiene otros efectos en los cuales pues son mucho más adversos, ¿no? Para dormir, etcétera. Sí. Por eso al mismo tiempo pues hay tantas sustancias que son cristalizables o cristalinas que sucede este fenómeno de alteración. Y lo mismo pasa en la cocaína cuando le meten este antiparasitario, que también es un cristal que emula, o sea, que es perfecta, blanco, así que parece mucho cocaína, y luego la lidocaína también si la cristalizas. Bueno, el antiparasitario es para que cuando tú la consumas sientas que te dan ganas de ir al baño, que eso dicen que una buena coca te dan ganas de ir al baño, ¿no? Ajá. Y la lidocaína, la adulteran con lidocaína para que sientas que se te duerme la boca cuando haces la prueba de, a ver, si te la pones aquí, que duerme, porque sí, tiene un efecto analgésico local, de hecho se utiliza por eso también la cocaína en otros lugares de la clínica, y entonces ahí la adulteran con cristales de lidocaína, entonces ya vieron el rollo, ¿no? De qué significa que es un cristal, pero en efecto, la metanfetamina o puede venir en una tableta, como hablábamos del episodio de las tachas, y adentro está ahí la metanfetamina, o puede venir en cristal y te la puedes consumir de muchas maneras, ¿no? Claro. Oye, pero yo nada más quería retomar lo que mencionaste hace rato en cuanto a que se ha convertido en una de las drogas más bien en México es más que peligrosa, es la droga de mayor impacto. O sea, y esto tiene que ver con no necesariamente, por ejemplo, en este caso con el impacto sí que provoca en el cuerpo, pero también más bien en el impacto social, ¿no? O sea, aquí en México, por ejemplo, podríamos pensar que el fentanilo es más peligroso, ¿no? O sea, porque por ejemplo, podría provocar el fentanilo sí una sobredosis mortal de una manera mucho más fácil, ¿no? O existen, por ejemplo, otras drogas que podrían tener efectos en el cuerpo también muy complejos como la silacina, pero en el caso del cristal tiene más que ver con lo que está ocurriendo en la sociedad derivado de este consumo, ¿no? Y esto, por ejemplo, de que, por ejemplo, muchas de las personas que están llegando a los centros de integración juvenil, a clínicas de rehabilitación, antes solían tener alguna dependencia a alguna otra sustancia como cocaína, como heroína, pero hoy en día el cristal es por mucho la principal, ¿no? Y entonces también por eso es que pues está tan presente de repente como que en nuestro mundo. Y además es algo que, no me acuerdo si ya lo mencionabas en algún momento, pero como es, digamos que relativamente fácil de producir, o sea, siempre y cuando tengas los precursores químicos, no depende tanto, por ejemplo, de las mafias del crimen organizado para que llegue a algún lugar, ¿no? O sea, es decir, yo no necesito que alguien me traiga desde Colombia la cocaína, ¿sabes? O sea, que tienen que sacar de una planta, sino que yo quizás en mi cocina en Mérida, Yucatán, la puedo producir, ¿no? Entonces, ahí también es donde se complejiza este tema de que, pues, hay muchos
hay muchas metanfetaminas, por decirlo de una forma, y pues tampoco sabemos qué algunas tanto puede legales ser incluso, ¿no? Y bueno, como ven, si nos regresamos tantito justamente a esta parte como de la historia y algunos otros usos, antes de llegar pues justamente otra vez a Dale. Digo, yo quería platicar nada más, bueno, seguramente habrán escuchado estos anuncios de gobierno federal de que los nazis la usaban y así, y efectivamente, más o menos a principios del siglo XX en Japón se sintetizó esta sustancia y pues se pretendía, como en muchos otros casos, que fuera meramente para un uso médico y que pudiera tener como varios usos, particularmente el evitar la narcolepsia, ¿no? O sea, por el hecho de que no te quedes dormido o evitar que justamente pues te dé sueño. Y por eso es que también, o sea, uno de los primeros usos que se le dio, al menos en la primera mitad del siglo XX, estaba muy enfocado en, por ejemplo, personas justamente como militares que estaban en la guerra y tenían que tener largas jornadas y mantenerse como muy pendientes sin que te diera hambre y teniendo como mucha energía, ¿no? Sí, que era la efedrina, ¿no? Al principio de la primera molécula que obtuvieron de la efedra, que es la planta, que la aislaron, creo que fue el japonés, no me acuerdo de su nombre, porque de ahí después recuperan esta investigación y ya sintetizan la metanfetamina, creo que en los años 50, me parece, no, más bien 40, porque fue en la Segunda Guerra Mundial cuando ya sí explota el boom del uso, que tenían como unas capsulitas, así como cuando luego suelo dar estas clases, las muestro en las diapositivas, porque me parecen como las cápsulas de Dragon Ball, así que le picas y se lo inhalaban y ya los pilotos aviadores estaban así, pues al tiro, ¿no? Con su shot de metanfetamina. Y además está el otro uso médico, clínico, que es el para bajar de peso, ¿no? Si se acuerdan de nuestro episodio de películas, hablamos de Requiem, donde la señora... sí, impresionante esa historia. Me encanta esa película. Creo que refleja muy bien, o sea, hasta dónde puede llevarte, bueno, en todos los niveles, ¿no? El consumo de sustancias, ¿no? O de dónde puede venir tu necesidad de consumo, ¿no? Claro. Que en ese caso de esa señora, pues es un interés genuino de cumplir como un estándar de belleza, ¿no? Y decir, pues quiero estar flaca, ¿no? Sí, que ahí dijimos, de hecho, lo interesante ahí era que en realidad la señora tenía uso problemático del azúcar, de los chocolates, de la televisión, no solamente con las metanfetaminas. Claro. Pero sí, se analizó. Pero entonces, ¿todavía existen esos medicamentos para bajar de peso que son derivados de metanfetamina? Según yo, sí, o sea, todavía están. O luego lo que hacen, yo he visto como cierta... Es que no toda la comunidad médica está de acuerdo con su uso, porque pues la mayoría sí sabe que es una metanfetamina, o le llaman metanfetamínicos, ¿no? Que el sufijo ico latino significa relativo a, o sea, cualquier ico que escuchen por ahí. Entonces es una sustancia relativa a las metanfetaminas. Y entonces hay parte de la comunidad médica, lo que yo he visto es que se rehúsan, o sea, dicen, no, yo no quiero usar esto, pero otra sí las prescribe, y hay varios medicamentos que se dan todavía como para la narcolepsia o para ¿cómo se llama el TDAH? Como el metilfenidato o algunos otro tipo de padecimientos que se dan, o sea, se prescriben metanfetamínicos, medicamentos relativos a la metanfetamina, y o parecidos estructuralmente, y entonces luego recetan esos mismos medicamentos para bajar de peso. Yeah. Y sí, yo he escuchado todavía historias, o sea, en la actualidad, de personas que están enganchadas con su medicamento para bajar de peso, ¿no? Sí, que es una metanfetamina, que es uno de los efectos adversos más severos. O sea, de hecho, en el consumo de metanfetamina, o sea, de cristal así puro, es una de las alertas que tenemos que estar pendientes de que debemos consumir, de que debemos comer, o sea, agarrar nutrientes, porque se te va el apetito, ¿no? Con esta sustancia. Entonces, una de las recomendaciones es espaciar tus consumos para que exista un proceso como de recuperación, ¿no? Incluso del sueño que perdiste, porque de plano se te puede ir ahí pues toda una noche, ¿no? Y ya no dormiste y no descansaste. Entonces, si vas acumulando esos no descansos, ¿no? Y además el no estar comiendo, o sea, se te va acumulando. Y luego la metanfetamina ocurre que en la boca se te seca mucho, y entonces eso hace que como que la saliva permite que tengamos un medio básico en nuestra dentadura, y al no tener saliva se acidifica y luego estás tomando refresco o comiendo lo que sea. Y entonces va haciendo que pierdas el esmalte, y eso a la larga, por eso ocurre que se te pueden llegar a caer los dientes, ¿no? Como que vas pues perdiendo la calcificación de los dientes.
Y pues bueno, por eso estas metanfetaminas te hacen bajar de peso, ¿no? Porque pues sucede que te quita el hambre. Oye, y bueno, no sé si les late hablar un poco sobre las vías de administración, justamente, ahondar un poco más. Sí. Sobre todo, o sea, tengo entendido la técnica del slam, ¿no? Que es cualquier sustancia por vía intravenosa. Sí, claro. Primero quisiera hablar de la fumada porque creo que es, o sea, como que la más tradicional, entre comillas, y sobre todo porque, de hecho, hay un contexto social de que se le llamaba el foco, ¿no? O sea, de hecho, antes de que se popularizara el nombre de cristal, muchas personas le llamaban a la sustancia foco porque hoy en día se fuma en pipas de cristal cortado que están hechas para eso, pero básicamente, mucha gente utilizaba literal uno de estos focos, ¿no? De los del techo, de los viejitos, ¿no? De los que tenían en la lambrita, las bombillas. Y poniendo estos cristalitos de metanfetamina sobre el foco y calentándolo, era pues de esa forma en la que se podían inhalar. Ya posteriormente, pues como que hubo pipas específicas para esto, pero una de las cosas que pasaba mucho justamente era que pues la gente... pues como agarrabas un foco y muchas veces se rompía, pues se podían cortar los labios justamente con este tipo de elementos, ¿no? O sea, porque bueno, si bien también puedes comer el granito de cristal, claro. Pues como que lo más popular era fumado. Y bueno, y hoy en día pues también, o sea, a pesar de que uno pudiera tener una pipa, pues también hay que tener como ciertos cuidados porque las boquillas con las pipas, etcétera. Pues sí, digo, no necesariamente. O sea, yo la verdad nunca he visto a nadie que use una boquilla fumando cristal, pero más bien, por ejemplo, también el cuidado que hay que tener sobre la sustancia como tal. O sea, por ejemplo, el hecho de que se puede llegar a quemar al calentarlo y pues mucha gente sigue fumando cristal que está ya quemado, ¿no? Y entonces el efecto, digamos que de esta sustancia ya siendo carbonizada, pues puede ser muy distinto y también provocar otro tipo de daños, por ejemplo, en garganta, pulmones, etcétera, ¿no? Claro. Ok, bueno, entonces la primer vía de administración que vimos fue fumada. Y bueno, me gustaría también hablar algo de la fumada. Por favor. Bueno, en este caso, en estos procesos, cuando utilizas estas pipas de cristal o de Pyrex, ¿no? Así, o el foco, que yo llegué a fumar cannabis en foco alguna vez. Cuando casi no existen, ¿verdad? Las bombillas. Era difícil, porque como están al vacío se te puede romper toda. Entonces quitarle era así un desafío. Pero justamente lo que te evitas ahí es el proceso de combustión y lo que pasa es que se vaporizan, ¿no? Pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, es una sublimación, y los gases, estos vapores, los inhalas, ¿no? Y entonces te saltas el proceso de combustión, por lo tanto, no hay tanto como en esto que dijiste que se carboniza, no habría carbón porque no hay combustión. Pero sí hay residuos, ¿no? Que no necesariamente son como los que nos interesan al momento de fumar, ¿no? O claro. de hacer este proceso de calentarla. Y es muy importante saber exacto como que cada vía de administración va a estar como condicionando el tiempo de vida de la sustancia en tu organismo. Porque eso sí, como medida de reducción de riesgos, una de las cosas que tenemos enterarnos siempre es cuánto va a durar la sustancia en nuestro cuerpo, ¿no? Así, y dependiendo de la vía, esto se va a alargar o a cortar. Entonces, sí, la fumada, en general, la metanfetamina puede durar de entre 9 a 12 horas. Y de 10 a 12 horas. Y si la fumas, puede ser de 9, o sea, baja un tantito el tiempo de vida media, pero influyen muchos factores, como es la alimentación, el descanso y el nivel de hidratación, cuánto tiempo va a estar en tu cuerpo. O sea, dependiendo de esos factores, va a determinar si dura 9 o hasta 12 horas. Ok, muy bien. Oye, pensé que era entre 8 y 12. Pero... Otra cosa de la fumada que te quería preguntar, sé que también existe la tendencia ahora de fumar en bongs, o sea, similares a los bongs de marihuana, pero cristal, ¿no? Y entonces pasa algo, digamos, que podría ser menos dañino fumar en bong por el hecho de que el humo pase por agua o sería lo mismo? Pues ahí como el beneficio más grande en los bongs fumando cualquier cosa es que modificas la temperatura del vapor, del humo,
porque normalmente esa temperatura hace que dañe mucho nuestras mucosas. O sea, estamos a temperatura corporal, 36 grados centígrados, por aquí en nuestra garganta, y de pronto entra un humo que viene de un proceso de arriba de 200 grados centígrados. O sea, la llama si es de un encendedor y está directo, la llama azul puede llegar hasta 900 grados centígrados de un encendedor. Entonces, imagínate, en ese momento, ¡bum!, se evapora todo, el humo está caliente, y eso también es una de las cosas que más hace daño a nuestras mucosas, el calor. Entonces, una de las cosas que es benéfica de los bongs es que disminuye la temperatura de ese vapor o de ese humo. Y luego todavía puede ayudar más si le pones hielos a tu bong. Entonces ya el humito hasta te entra un poquito más frito y te va mejor. O sea, a las mucosas. Ahora, no sé ahí, por ejemplo, si es directo el bong. Yo creo que debe ser distinto, ¿verdad? Como justamente como para prender metanfetamina. Porque no creo que le pongan la llama directo, porque es una de las cosas que se intenta evitar. Sí, no, ajá. En fumar cristales nunca ponen la llama directa. Así, porque eso ahí ya sucede una combustión y entonces estarías fumando más bien como hidrocarburos o algo así como como ya elementos rotos. Ya ni siquiera creo que sea la metanfetamina la que fumes si está directo. Ya. Y entonces sí, el único beneficio de eso es el cambio de temperatura del vapor, ¿no? Del vapor que estés inhalando. Ya. Y digo, y nada más como reducción de daños en este sentido, justamente si queda abajo de la pipa como pues alguna especie como de residuo que ya está pues de un color oscuro, o sea, lo ideal es siempre limpiar la pipa para que no se esté como volviendo a consumir, digamos, que estos residuos, y que la metanfetamina nueva, digamos, que se consuma, entre comillas, limpia, ¿no? O sea, obviamente... Y digo, obviamente todas estas medidas de reducción de riesgos y daños, como siempre decimos, lo ideal sería no hacerlo, pero bueno, pues también sabemos que pues mucha banda le está entrando al cristal hoy en día, y entonces pues mejor por lo menos tener este tipo de medidas de cuidados, de tener pues tu equipo limpio, ¿no? Bueno, si ya mencionamos medidas de reducción de riesgos aquí con la fumada, pues también el intercambio de boquillas es importante. Por si la compartes la pipa, para que, por como te deshidratas y se te hacen heridas en los labios, puede ser fácilmente transmitirse alguna ITS, ¿no? O sea, no sé, hepatitis, en fin. Y usar tu labello, o bueno, tu cremita de los labios, justamente por eso, ¿no? O sea, evitar que sea. Claro. Sí. Sí. Hay una cosa ahí también importante de conocer, o que deberíamos estar súper enterados, es cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a eliminar la sustancia de manera más rápida si queremos en algún caso pues ya bajar, ¿no? Así esta historia con la que empezamos el episodio que les conté, que estuve 36 horas o no sé cuánto tiempo despierto. Bueno, si hubiera tenido la posibilidad de dormir antes, igual podría haber dormido antes, pero algo que hice para ayudar a que la sustancia salga de tu cuerpo es acidificar mi orina. Eso pasa porque hay muchas moléculas, sobre todo las que son como de la familia de las metanfetaminas casi todos los psicoestimulantes, el MDMA, la cocaína, la metanfetamina, la anfetamina, tienen una característica molecular que lo hacen solubles en ácido, bueno, en medios ácidos. Entonces, si tú haces que tu orina sea más ácida, vas a hacer que con el momento cuando se esté eliminando, normalmente en nuestro riñón hay unas células que se llaman nefronas, y bueno, un cúmulo de células y un sistemita ahí que es justo el que hace el filtrado y reabsorción de nutrientes y reabsorción de iones y cosas así, excreción y reabsorción. Entonces normalmente sacas las sustancias y en un punto se vuelve a reabsorber. Y lo ideal sería que no se vuelva a reabsorber la metanfetamina, entonces tiene que ser tu orina ácida para que ya no se absorba porque esté soluble en tu orina ácida. Y eso lo logras tomando ya sea 1 gramo o 2 gramos de vitamina C, así la manera más rápida en tu casa, así te echas 1 o 2 gramos de vitamina C directo, no jugo de limón, porque eso tendría otro efecto, es vitamina C. ¿Pero que en cápsula o en un redoxón de redoxón, ¿sí? Exacto, de los de 2 gramos, que son también comunes, ¿no? de encontrar. Y nada más tomártelo en un momento agudo, porque eso sí, o sea, el uso prolongado de vitamina C en esa cantidad puede llegar a tener complicaciones a la salud a largo plazo. Entonces, nada más es así como la emergencia, ¿no? De salir de tu evento negativo, ¿no? De este evento adverso, y te echas 2 gramos un día, después del consumo, y 2 gramos si quieres el otro, como para ya asegurar que se da, y listo, o sea, no más de 2 días.
Y también hay otras formas de eliminarlos a otro tipo de compuestos, como el cloruro de amonio, pero ese no es muy difícil tener en casa. Sí, me imagino. En los hospitales sí hay, lo dan de hecho para hacer limpiezas, así cuando alguien llega con una, pues un signo de sobredosis de este tipo de sustancias, o lo puede enunciar en la exploración de la comunidad médica, de a ver qué consumiste, ¿no? Pues tal, o cuando salen los estudios clínicos de sangre, dan cloruro de amonio y ahí pues el amonio se convierte en amoníaco y luego en urea, y la urea tiende a acidificar tu orina, entonces así eliminas, ¿no? Como más rápido, es una medida de post-consumo. Excelente. Y ahora sí, hablamos de la inyectada. Sí. Pues bueno, o sea, lo que entiendo, porque eso sí nunca lo he visto, o sea, yo sí he consumido cristal fumado, pero nunca me lo he inyectado ni he visto a alguien inyectarse. Entonces entiendo que el cristal se diluye en agua, idealmente para inyectar, pero también muchas veces pues, se hace en agua pues, de la llave, etcétera. Claro. Y ahí también puede ser como complicado medir las dosis, ¿no? Sí, claro. Ahí lo ideal pues sería acudir, que bueno, en México pues todavía no sucede, creo que en Tijuana igual es donde están intentando montar, o no sé si ya lo montaron, no sé si sepan ustedes, que hay los CONASAMAS, ¿no? Están intentando hacer de estos lugares de administración segura o acompañada, ¿no? Por profesionales. Hay una sala de consumo, pero es de una organización que se llama Verter. Okay. Y en realidad está más enfocada en opiáceos. No tan, okay. Supongo que también en cristal. Claro. Pero baja. Será lo ideal porque, pues digo, también sucede, ¿no? Inyectarse cristal es súper común. Entonces, y sí, pues lo mejor sería primero aprender cómo inyectarse, ¿no? Claro. Incluso eso de utilizar solución salina o solución inyectable es lo mejor, porque si es agua normal puedes llegar incluso a dañarte mucho las venas. Como no está cargada con los iones necesarios, tu organismo luego reacciona y dice, ¿qué es eso? ¿No? Y quiere reajustar ahí los valores de electrolitos y de pH. Entonces, pues sí, con solución inyectable, un torniquete, ¿no? Como toda esa técnica. De hecho, yo he llegado a administrar, tengo un amigo que tiene un uso problemático de cristal, que ahorita ya, la otra vez Ricardo, ¿no? Nos pasaste una guía como de apoyo para personas que están, porque acudió a mí y dijo, primero nos agradeció del podcast, así, güey, qué buena labor, qué chido. Sí, súper buena onda, y dijo, y me empezó a platicar que quiere salirse, ¿no? Que ya no quiere estar enganchado. Y él me ha pedido varias veces, ¿no? Así como, güey, tírame en paro, administrame, ¿no? Y pues ya es el rollo de pues, palpar bien la vena, ¿no? Intentar cambiar de lugar, ¿no? Cambiar de venas para que no estés lastimando siempre la misma. Y desinfectar la zona, ¿no? Eso es también una medida de reducción de riesgos, usar alcohol. Entonces, lo ideal sería tener un kit, ¿no? Como de reducción de riesgos, que en estos centros de apoyo es donde deberían de estar pues ayudando, ¿no? a todo esto. Que por cierto, incluso en la Clínica Condesa ya están dando estos kits de inyección segura. Entonces, si tú eres un usuario de cristal inyectado, puedes acudir y te dan tus condones, unos lubricantes, no sé si una pipa, pero también tu torniquete, algunas jeringas del tamaño adecuado, claro. Agüita para inyectar, ¿no? O sea, y son justamente pues estas medidas que pues están haciendo porque pues sabemos que muchas personas, por ejemplo, pues están compartiendo jeringas, están usando agua que no es adecuada para la inyección, y entonces pues mejor tener los insumos a a estarte poniendo en riesgo por ese sentido. Exacto, sí, recuerden o sea, seguramente dan varias jeringas porque las jeringas están diseñadas de tal forma que solo se pueden usar una vez porque pierden filo. Entonces también con medida de reducción es cambiar las jeringas, y de alguna forma también están diseñadas así para que no haya transmisión de agentes patógenos, porque si fueran más resistentes pues sería más posible, ¿no? Como que las personas las podrían compartir más, ¿no? Entonces la idea es que sean desechables justamente por esta razón. Y qué bueno que lo están dando esos kits, está de lujo. Sí, de hecho yo he escuchado que sí hay controversia al respecto porque digamos que con el uso de particular, o más bien con la reducción de daños relacionada al uso de heroína y fentanilo,
pues como que la banda está ya más sensibilizada, ¿no? O sea, claro. Sobre todo en ciudades del norte del país, etcétera. Pero con la reducción de daños relacionada con cristal, como que está haciendo todavía un poco, como que a mucha gente le hace ruido, ¿no? De te estoy dando algo para que te drogues, ¿no? O sea, pero lo cual, pues sabemos que en otros países ha tenido como buenos impactos, claro. Particularmente en personas, por ejemplo, que no tienen los recursos para acceder a esto, ¿no? O sea, porque pues mucha gente que usa cristal no necesariamente no es de bajos recursos, sino al contrario, muchas veces es gente de clase media, de clase alta, que claramente sí tiene dinero para, por ejemplo, ir a comprar jeringas, pero más bien el problema muchas veces es que pues, si yo ya estoy así como en el rush, en un hotel, etcétera, pues no quiero salir a la farmacia a comprar más, ¿no? Entonces, pues agarro lo que hay, ¿no? Entonces, sí, claro. Y además no se confíen porque luego pueden llegar a ser de que, ay, con fuego todo se quema, ¿no? Y así desinfecto. Pero luego hay como micropartículas de sangre que se quedan encapsuladas dentro de la jeringa y es ahí donde está pues el riesgo, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, el fuego no llega a todos lados, no puedes esterilizar la jeringa o la zona, ¿no? Entonces, pues hay que tener muchos cuidados y no como subestimar, ¿no? los riesgos. Y también hay que reconocer que en la administración intravenosa es la vía en donde la sustancia llega pues directamente a sangre, entonces es la más potente. Ahí vas a recibir el efecto de la sustancia en cuestión de segundos. Entonces también hay que tener mucho cuidado que no sea la misma dosis que tú te darías en una esnifiada o en una administración oral porque sería mucho, ¿no? O sea, la administración oral primero tiene que ser absorbida, entonces ahí va con un proceso de absorción pues, medio prolongado, ¿no? En donde llega a tu estómago, luego a tu tracto digestivo y de ahí todo eso, o sea, se está absorbiendo conforme el tiempo pasa y por lo tanto, mientras se absorbe, ya llega a sangre una fracción que se absorbió y se empieza a eliminar. Entonces, en realidad, nunca tienes un pico tan alto y lo mismo pasa con la esnifiada, que se queda aquí en tus fosas nasales y tiene que atravesar todas tus mucosas para darte un efecto. Ya un efecto pues, de lo que da la metanfetamina y luego una parte también te la tragas y es una parte oral, digamos como micha y micha. Entonces si te das la misma dosis que acostumbras en una esnifiada, en una fumada o en una oral, pues puede ser que sea muy peligroso para ti en una administración intravenosa porque así llega directito a sangre y de ahí va a tu cerebro y también es la que menos dura, ¿no? en tu cuerpo. El tiempo de vida media se reduce porque luego en cuanto entras se empieza a eliminar. Pero bueno, aguas con eso, ¿no? Así con las... Claro, y justamente ahorita que estabas hablando de la esnifada, otra cosa que también es muy importante es, dado que son cristales, en caso de que se piense esnifar, que esté totalmente pulverizada, porque si no puede también dañar pues las fosas nasales. Pero también en el otro uso que mencionaba María hace rato, que tiene que ver con el booty bump, ¿no? O sea, meterse el cristal vía rectal, pues también hay que tener mucho cuidado porque si no está muy bien pulverizada, esos pequeños cristalitos pueden llegar a rasgar el recto. De hecho, yo he conocido personas que se han metido o les han metido un pedacito de cristal a través del ano y justamente llegan a tener problemas relacionados no necesariamente con la sustancia, sino con el hecho de haberse metido pues un cristalito que te corta la mucosa, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Como se podrán imaginar, pues puede producir algunos malestares significativos. Pero ¿y qué tanto puede ser la absorción por vía rectal? Pues ahí es parecido a la vía sublingual, que tenemos un sistema de venas que va directamente al corazón, que le llaman sistema porta. Y por eso es que la administración sublingual existe, porque te saltas el efecto del primer paso. Eso quiere decir que te saltas el efecto del hígado, ¿no? Para metabolizar, que normalmente ahí son todas las administraciones orales, todo lo que comes en tu vida siempre se absorbe y va directamente al hígado y del hígado ya va al corazón, pero en el hígado sufre un proceso de metabolismo. Y entonces aquí en el recto, igual que en la administración sublingual, tenemos este sistema de venas que van directo al corazón y del corazón a todo el cuerpo. Entonces te saltas el hígado. Solo que es difícil como saber cuánto en proporción. Hay varios textos que ponen que es 50-50. O sea, 50% vía este sistema porta que va al corazón y 50% al sistema digestivo común y corriente que va al hígado. ¿No? Entonces han intentado ahí medio definir el porcentaje, entonces podría decir que 50-50. Lo mismo pasa con lo sublingual, que es muy difícil saber cuánto se absorbe porque lo tienes abajo de la lengua,
pero al ratito hablaste y se te salió el medicamento, ¿no? Entonces ya una parte se te fue por la boca. Así con el CBD luego lo dicen, es que es sublingual, pero no es una buena vía de administración porque nunca sabes cuánto se absorbió por ahí, porque al final te terminas tragando algo vía sistema digestivo, ¿no? Así, vía oral. Y entonces, pues sí, sería como 50 y 50, lo cual, pues bueno, sí sería más efectivo que la oral, porque en la oral es 100% hígado, ¿no? 100% metabolismo. Pero es muy riesgoso por todo lo que acabas de decir, claro. ¿no? Las microheridas. Sí, en ese sentido, o sea, podríamos decir que potencialmente la fumada o inyectada podrían ser como más seguras, entre comillas, o por lo menos las puedes controlar más si es que tienes, o sea, digamos que la posibilidad de no estar tan high y preparar las cosas de una manera adecuada, ¿no? Porque muchas veces eso es el otro problema del que hablábamos en el episodio de Chemsex, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo llevo pues 3 días consumiendo cristal, pues probablemente ya no estoy quizás en condiciones, por ejemplo, de preparar, de limpiar mi pipa para echarle más y pues nada más voy a estar echándole más cristalitos, o de preparar adecuadamente la inyección, ¿no? Entonces ahí también, pues sí, sobre todo con la inyección hay que tener muchísimo cuidados por esta parte que mencionaba Drux de lastimarse las venas. Y yo también he conocido varias personas que sí, digamos que están pues picoteadas de varias partes del cuerpo, porque intentan, o sea, como que ya les duele demasiado los de los brazos, entonces están buscando alguna otra forma, y pues muchas otras partes del cuerpo también pueden ser, pues tienen otro tipo de riesgos, ¿no? Entonces lo ideal, pues sí debe ser, o sea, idealmente pues los brazos, pero pues obviamente con el cuidado necesario. Sí, y ahí ahorita acordándome un poco de otras medidas de reducción de riesgos, en el uso, digamos, cuando vas a quizás sabes que vas a tener un fin de semana de mucho consumo por alguna razón, llevarte siempre tus suplementos, porque conforme vas consumiendo y va pasando los días y sigues consumiendo, pues se te olvida tomar agua, se te olvida comer, bueno, se te quita el hambre, entonces todo eso va como condicionando a un estado de mayor riesgo, porque dejas de tener los mecanismos de eliminación de sustancias óptimos, ¿no? Porque empieza a fallar tu organismo, porque ya no tienes más aminoácidos, por ejemplo, también en este rollo que les contaba de la acidificación de la orina, naturalmente las proteínas en una dieta enriquecida con proteínas, como se eliminan muchos aminoácidos, tienen amoníaco, o sea, bueno, tienen un grupo amino con nitrógeno, ahí los aminoácidos, generan naturalmente una orina ácida, el consumo de alimentos con proteínas. Pero si dejas de consumir proteínas por 3 días porque estás en la fiesta, pues entonces ya no tienes el mismo sistema de eliminación por esos 3 días y se te va acumulando la metanfetamina en esos 3. Entonces, cuando uno podría decir, es que ya he estado consumiendo 2 líneas y ahorita ya quiero consumir 3 para que me ponga más, puede ser muy riesgoso porque en realidad no se te está eliminando como debería ser. Entonces, lo mejor sería empezar a disminuir si no has comido, ¿no? En vez de empezar a aumentar el consumo, es mejor vele bajando porque sigue ahí, acumulada en tu cuerpo. Entonces, suplementos creo que se resuelve bien, pero bueno, lo ideal sería dejar de consumir, ¿no? Y come, descansa, y después ya planeas, ¿no? Otro evento de consumo. Claro. Oigan, pues ya no tenemos mucho tiempo, pero así que creo que tendremos que hablar de algunos de los temas quizás más sociales relacionados con el cristal en otro episodio, porque también una de las cosas, como decíamos hace ratito, que estamos viendo es que pues sí hay muchas personas que están teniendo un uso problemático. Y entonces, ¿qué más podemos hacer más allá ahorita hablamos quizás mucho del evento, ¿no? O sea, de cuándo estoy consumiendo. Pero ¿qué hacemos ya, digamos que a largo plazo? También merece una discusión que de un buen ratito, pero creo que esto que platicamos hoy, esto que nos comentaste, Drux, de cómo, pues sí, o sea, digo, sí del cristal, pero también pues mucho de cómo es la absorción por diferentes vías, creo que está muy interesante y que todos deberíamos conocer, ¿no? Claro. Está súper chido. Sí, creo que también fue muy técnico. Ahí se nos olvidaron nuestros chistes. Ya no pudimos íbamos a sacar otros chistes más, pero bueno. También Mario ya se enojó. No es cierto. O ya se aburrió. Ya está así de, vamos. No es cierto. No es una guía para drogarse, amigos, esto. Sí. Claro. Recuerden, es medidas de reducción de riesgos y daños. Pero bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Si ustedes o alguien que conocen consume cristal, pues creo que sería bueno que les compartan este episodio, sobre todo para saber un poco pues, qué pasa con la sustancia como tal, qué pasa con los cuidados que hay que tener en el consumo específico. Y pues no sé, nada, hasta la próxima semana.
Gracias, bebés. Bye. Esto fue Disociados. Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de drogas. Nos escuchamos la próxima semana.